Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por habernos rescatado, Señor, por habernos elegido antes de la fundación del mundo, Señor, por habernos lavado en tu sangre preciosa derramada en la cruz, por habernos cambiado el corazón, por haber cambiado nuestros caminos torcidos y puesto delante de nosotros caminos derechos, caminos de integridad, caminos de justicia, caminos de santidad. Mi Señor, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. No nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el Dios, el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, el único, Señor, el único que puede cambiar vidas completas, familias completas, generaciones. Mi Señor, gracias por siempre y para siempre, Señor, por haber quitado la venda de los ojos, por haber destapado nuestros oídos, porque nunca te habíamos visto y nunca te habíamos sentido, Señor. Pero desde que tú llegaste a nuestra vida, te sentimos a cada momento, cada día, cada noche, en los días nublados, en la lluvia, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por siempre y para siempre, eternamente, Jehová de los ejércitos. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre por siempre y para siempre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, no tenemos personas nuevas, pero aquí está mi hermana Rafa. ¿Cómo se les dice a los que vienen cada año? Bienvenida a casa. Como siempre, pues nos visita de Estados Unidos como cada año. Gracias a Dios, mi hermana. Gloria a Dios porque está aquí nuevamente, que la haya traído con bien. Otra vez, esperamos que sea por muchos años más. Bendito sea Dios que nos tiene aquí y que la ha traído con bien. Mis hermanos, pues estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y este mensaje se llama obligaciones de los predicadores. Mi hermano, pues bueno, en esta iglesia hay varias personas que predican y hay otros que van para predicar también. Entonces, pues si conoces a uno de aquí que predique, dile, pues pon atención porque esto es para ti. Mi hermano Julio, mi hermano Diego, Abraham, mi hermano Josué, ¿quién más? Elías. Y pues mi hermano, yo espero que haya más hermanos que predican. No sé si me haya faltado alguno, pero este mensaje se llama así: obligación de los predicadores. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llamó el mensaje? Obligaciones de los predicadores. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Regresa al versículo 12. Hoy vamos a ver solamente estos dos versículos. Estamos a punto de terminar Primera de Tesalonicenses. Hemos estado por 4 meses casi aquí en esta carta.
Espero que en un mes más terminemos. Y mira, mi hermano, mi hermana, pues quiero que tomes en cuenta esta palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esa palabra presiden, proísteme en el griego. Literalmente quiere decir los que están parados de pie enfrente. Es decir, los que pastorean. Es decir, los que enseñamos la palabra de Dios. Y quiero que tomes esto en cuenta, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en Primera de Tesalonicenses, esta misma carta, pues ya nos dijo cuáles son las características de los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios por aquí? Bueno, pues qué gusto, porque estas características tú debes observarlas en tu vida. Y si no las observas, pues hay un problema. Capítulo 1. Número 1, creen la verdad de Dios y se refleja en sus obras, en su diario vivir. Número 2, sirven a la obra hasta no poder más, hasta el apaleamiento. Número 3, su servicio es constante, bajo cualquier circunstancia, porque tienen los ojos puestos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, debes de ser imitador de Dios. Número 5, cuando tienes aflicciones, debe de haber gozo en tu corazón. Número 6, vivimos esperando el regreso de Cristo. Eso ya no lo dijo en el capítulo 1, ya lo vimos todo esto. Pero en el capítulo 2, del 4 al 12, yo prediqué hace poco más de 3 meses aproximadamente. Fue el mensaje número 5 y se llamó El Pastor de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice cómo fue su comportamiento, cómo fue el comportamiento de Timoteo, cómo fue el comportamiento de Silas, y nos dice cómo deberíamos de comportarnos los pastores. Y estas características que yo te voy a decir ahorita, tú tienes que observarlas en mi vida. Porque si tú no las ves en mi vida, mi hermano, mi hermana, deberías de salir corriendo de aquí. Si estas características, los que me están escuchando en línea, no las ven en su pastor, salgan de esa iglesia. Porque si estas características no las tiene tu pastor, seguramente es un pastor que trabaja para Satanás. Chécalo. Se llama el pastor de Dios. Y mi hermano, mi hermana, yo tengo la obligación de predicarles la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Tú tienes que observar estas características en mí. Esas características tú las tienes que observar en Julio, en Elías, en todos los que predican. En todos los que predican. Y si no, tienes todo el derecho de decirle: oye, fulano, sutano, mengano, perengano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué predicas de la honradez y tú eres un ladrón? ¿Por qué predicas en contra del adulterio y tú eres un adúltero? ¿Por qué? Porque la palabra, mi hermano, mi hermana, es para aplicarla. No es para leerla y decir: ay, no, pues qué consejo tan bueno. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque si la aplicamos es la única ventaja que tenemos nosotros sobre los incrédulos o sobre los que van a ir a parar al infierno. Porque no son los oidores, sino los hacedores. Santiago 1:22. Entonces mira, ya en el capítulo 2, primera característica del pastor de Dios: no predica para agradar a las personas. Número 2, tiene paciencia para todos. Número 3, predica solo y absolutamente el consejo de Dios. Número 4, está dispuesto a dar su tiempo, su bienestar, su comodidad, incluso su vida si es necesario, por las personas de su congregación. Número 5, una dependencia total de Dios. Número 6, el amor como motor de su servicio. Número 7,
su comportamiento agradable a Dios, recto, sin reproche. 8. Siempre te anima a obedecer a Dios. Y número 9. Pero sobre todo siempre te va a animar a obedecer a Dios con su ejemplo, con su vida. Importante, mi hermano. Eso ya lo vimos en el capítulo 2 del 4 al 12. Pero en este versículo 5, capítulo 5, versículo 12, aquí nuevamente toca el tema de los pastores y ancianos. Tú ya viste que es los que están parados frente a la congregación, ¿verdad que sí? Los que presiden, los que están de pie, los que tienen un puesto de autoridad. Y mira, aquí podemos observar 3 características. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta palabra trabajan es de la raíz copos, ya lo vimos antes, que trabajan hasta el apaleamiento. Pero esta palabra copos no es copos en el original, es copiontas. Y literalmente quiere decir que trabajan incluso estando fatigados. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, pensamos que nomás es de estar enfrente y mover las manitas así para allá y para acá? No, mi hermano. No. Esos hay un montón y son ladrones. Hay un montón y son adúlteros. Hay un montón y son mentirosos, chismosos, ventajosos. Mi hermano, mi hermana, por eso es que estos tipos de mensajes son importantes. La palabra es muy importante. La palabra siempre nos debe confrontar, nos debe de hablar. Porque si tú no cumples con estos requisitos, nomás puede pasar una cosa: eres piedra de tropiezo para muchas personas. Para muchas personas. Entonces, mira, una característica es que trabajan incluso estando fatigados. ¿Qué te parece? Trabajan incluso estando fatigados. ¿Te acuerdas que vimos en Marcos capítulo 3 que Cristo se malpasaba? Que tanta gente había que no podía ni comer pan. ¿Sí te acuerdas? Pues si el Hijo de Dios se malpasó, pues imagínate los esclavos de Dios. Nomás te digo, estas características tienes que observarlas en mí. Mi hermano, mi hermana, para la gloria de Dios trabajamos diariamente en todos los sentidos. En todos los sentidos. En el audio, en los cables, en las bocinas, en los aparatos, en los instrumentos, en ustedes. Siempre estamos trabajando, siempre estamos visitando enfermos, siempre estamos visitando a los hermanos. Siempre. No hay un solo día que tú hables que yo no te pueda atender. Y si es tarde, otro día amanezco tempranito en tu casa. Mi hermano, mi hermana, esa es una característica. Trabajamos incluso si estamos fatigados. Y mira número 2. Y os presiden, los que presiden en el Señor. Esa palabra proísteme quiere decir literalmente los que están de pie enfrente, pero también quiere decir los que gobiernan, los que tienen autoridad, los que hacen buenas obras. Eso quiere decir en el griego. Es decir, que tu pastor, la obligación es hacer buenas obras. ¿Cuándo? Siempre. Mientras sea tu pastor, tiene que hacer buenas obras. Vamos rapidito a Tito 3:8. 2 veces en la carta de Tito, esta palabra proísteme se traduce de esa manera. Mira, Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza.
para que los que creen en Dios procuren proístemi. Ahora, no quiero que pierdas de vista en esta carta al Espíritu Santo lo que le dice a Tito. Pablo le dice a Tito: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen en Dios. ¿Hay alguno de aquí que crea en Dios? Ok, pues este consejo es para todos, no nada más para los que predicamos. Procuren ocuparse en buenas obras, proístemi. Acá está hablando solamente de los que predicamos. Aquí está hablando de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. ¿Sí te fijas? Proístemi. Ve al versículo 14, mismo capítulo, por favor. Te digo esto, mi hermano, mi hermana, porque a veces pensamos que tener un puesto de autoridad solamente es para mandar. No, mi hermano, es para servir más. Cuando tenemos un puesto de autoridad, es para servir más, es para sacrificarnos más. Y al tener un compromiso más, pues más íntimo con Dios, es para que pongamos mejor ejemplo. Porque acuérdate que dice Pedro que el juicio, ¿dónde va a empezar el juicio? En la casa de Dios, dice él. Y en el Antiguo Testamento enseña, efectivamente, el juicio va a empezar en la casa de Dios. Pero va a empezar en la casa de Dios, pero en el altar. Primero, por los que enseñamos. Fíjate bien. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros. Otra vez, el mismo consejo, los nuestros, los cristianos, los que se dicen hijos de Dios. A proístemi, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Regresa por favor ahí donde estábamos. Primera de Tesalonicenses 5:12, por favor. Entonces mira, 3 características. Número 1 de los predicadores. Primero, trabajamos aún estando en fatiga. Número 1. Número 2. Perdón, otra vez proístemi. Ahí quédate, ahí quédate. Literalmente los que están de pie enfrente, los que gobiernan, los que tenemos autoridad, los que tenemos obligación de hacer buenas obras. Pero mira esta palabra proístemi. Está implícito cuidar de las personas. Está implícito ayudar a las personas. Pero sobre todo está implícito conducir o guiar con el ejemplo. Qué difícil. Qué difícil. Muy difícil, sí, mi hermano. Muy, muy difícil. Pero es lo que enseña la Biblia. Filipenses 4:9. La forma de enseñar correctamente es con tu ejemplo. No hay mejor manera de enseñanza. Ahorita me estaba acordando Mateo 28, los últimos versículos. Cuando les dice Jesús a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, didascotes en el griego, siendo profesores, enseñando con el ejemplo, a que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces fíjate bien, Filipenses 4:9. La forma correcta de enseñar es con el ejemplo, proístemi. Todos los que estamos enfrente, efectivamente predicamos, efectivamente, porque tenemos que hacerlo.
Pero tenemos que gobernar, tenemos que guiar, tenemos que conducir a las personas, sobre todo con el ejemplo. Mira Filipenses 4:9, lo que les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced. Y el Dios de paz estará con ustedes. Mi hermano, mi hermana, qué difícil. Pero si la Biblia lo dice es porque podemos, mi hermano. Porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita para buscarlo de día y de noche. Nos capacita para amarlo, nos capacita para obedecerlo, nos capacita para sacrificarnos. Mira, vamos primero, por favor, a Primera de Timoteo 4:12, por favor. Miren lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es lo que le dice a Timoteo. Sino, sé ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra, en lo que hablas. Sé ejemplo. 2, en conducta. 3, en cómo amas a las personas. Número 4, en espíritu. 5, en confianza en Dios. Y 6, en santidad. ¿Cuántas veces has oído? Yo he oído multitud de predicadores que dicen, no se fijen en mí, no me volteen a ver a mí. Esa es una mentira sacada del infierno. El primero que te tiene que enseñar con el ejemplo es el predicador. En honradez, en misericordia, en santidad, en amor. Aquí está mi hermano. ¿A poco le dice a Timoteo, tú predica la santidad aunque tú no seas santo? Predica en contra de la fornicación aunque tú seas fornicario. ¿Eso dice? No, mi hermano. Por eso te digo, estas cosas tú las tienes que observar en mí y las tienes que observar en mi familia. Si es que realmente somos hijos de Dios, tú tienes que observarlas. Porque si no las observas, cuidado. Posiblemente no trabaje para Dios, sino para Satanás. Después de que te fijes en mí, te tienes que fijar en tus hermanos. Y después de que te fijes en tus hermanos, pues te tienes que fijar en ti, en un espejo. Porque esas mismas características tú las debes de observar en tu vida. Vamos con Tito, por favor, Tito 2:7. Y mira lo que le dice al pastor Tito. Pastor Tito, no pastorcito, pastor Tito. Mira lo que le dice Tito 2:7. Presentándote tú, le dice a Tito, tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Sí te fijas, mi hermano? Podemos ir rapidito a Efesios 5:1. Ahora mira, la escritura va mucho más lejos de solamente los predicadores. Aquí a la iglesia de Éfeso, miren lo que le dice a toda la congregación. Sed pues, en el griego, verdaderamente, sean verdaderamente imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos amados. Mira, ya en el capítulo 2:12 de Primera de Tesalonicenses, no vayas. Ven mejor a Ezequiel 3:16. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces continuamente nos dice que imitemos.
Continuamente nos dice que tenemos que comportarnos de acuerdo al llamamiento que tenemos, que tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Antes de que vayas, Ezequiel, puedes ir a 1 de Tesalonicenses 5. Estamos en el 5:12. A ver, por favor. Entonces, mira, hay tres características, tres obligaciones de los predicadores. Número 1, trabajamos aún fatigados. Las personas que tienen llamamiento para ser pastor, llamamiento para predicador, estas características las deben de tener. El sacrificio por los demás. Número 1, trabajamos aún fatigados. Número 2, conducen a las personas, guían a las personas con su ejemplo. Número 3, mira lo que dice ahí. Y os presiden en el Señor. Número 3, ¿qué dice al final? Y os amonestan, noutseteo en el griego. ¿Qué crees que quiere decir? Regañar gentilmente. Advertir. Eso quiere decir. Esa como que ya no les gustó. Han de haber dicho ustedes, que le sigan. Ese Julio me cae gordo, que le sigan. Vamos ahora para ustedes. Mi hermano, la Biblia tiene para todos. Y unos sabemos qué tenemos que enderezar o en qué tenemos que trabajar. Y los otros también. Entonces, dale un codazo al que tienes al lado y dile, pues no te hagas tarugo. Entonces, mira, la tercera tarea del pastor es advertir. Advertir si estás caminando mal. Advertir si hay algún detalle. ¿Por qué? Porque esa es la tarea del pastor. Ahora sí ve a Ezequiel, por favor, 3:16. Y mira, vamos a ver por qué es tan importante la advertencia. ¿Por qué es tan importante la advertencia? Mira. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esta palabra atalaya, te voy a explicar rapidito. En aquel tiempo las ciudades estaban amuralladas y el atalaya estaba en la torre. Cuando venía peligro, pues estaba así, ojo chícharo. Y venía peligro y luego avisaba: viene peligro. Y entonces todo el pueblo pues tocaba la trompeta, se reunían, los soldados luego se formaban pues con sus armas de guerra. El atalaya lo que hace o lo que hacía en ese momento era avisar de algún peligro. Avisar si algo estaba mal, si algo raro estaba ocurriendo. ¿Para qué? Para que no agarrara desaprevenido al pueblo. Entonces mira, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás, sajar en el hebreo, los aconsejarás, les advertirás, les avisarás de mi parte. Eso es lo que está diciendo. Número 18. Ahora mira, pon mucha atención. Cuando yo dijere al impío, al pecador, al que está haciendo las cosas mal, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido, avisado de su mal camino, a fin de que viva. El impío dice: pues ese va a morir por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay veces, mi hermano, que se me han acercado y me han dicho: hermano,
pastor, es que mire, yo veo a fulano que anda haciendo tal cosa. Y le digo, ya escucho, y escucho, y escucho. Ah, pues mi hermano, mi hermana, tienes que hablar con él. Pero usted, no, mi hermano, porque Dios te lo está mostrando a ti. Si yo veo ya algún otro tipo de comportamiento, entonces yo voy. Pero si no, tú tienes que ir. Llena el amor de Dios, decirle, hermano, hermana, es que yo creo que está mal. ¿Por qué? Por esto y por aquello. ¿Sí me entiendes? Pero es tu obligación porque Dios te lo está mostrando a ti. Entonces, lo que dice aquí mi hermano, mi hermana, es que cuando una persona que está equivocada, cuando una persona está pecando, a veces muy grave, pero que si tú ya lo sabes, sabes lo que dice la palabra, pones harta atención en las predicaciones y dices tú, no, pues eso está mal. Eso está mal. Pues dice él, pues de todos modos va a morir. De todos modos va a morir. Pero si tú no le avisas, mira, su sangre va a ser demandada de tu mano o de mi mano. Entonces ya viste que no es que yo sea metiche, sino que es mi obligación. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ningún tipo de sangre de ustedes, de ninguna persona, se vaya a demandar de mis manos. ¿Sí me entiendes? Siguiente versículo, por favor. Pero mira versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, tú le dijeres, oye, eso está mal. Delante de Dios está mal. Y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino. Él dice, va a morir por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. ¿Sí te fijas? Mi hermano, mi hermana, ¿esto es difícil? Sí, mi hermano, muy difícil. Porque a veces son personas que se están equivocando de alguna manera externamente. Es decir, su pecado está junto con otras personas, por ejemplo. A veces ellos se están equivocando, o sea, ellos mismos con sus pensamientos, son ellos. Cuando tú ves, por ejemplo, un incrédulo o una incrédula y tú le dices, oye, es que el incrédulo, eso está mal. Primera de Corintios 6, segunda de Corintios 6. Está mal. No debe de ser. A veces no es un incrédulo ni una incrédula. A veces tú te estás equivocando con tus pensamientos, con tus razonamientos. Estás confundido o confundida. Y entonces uno te tiene que abordar y decirte, hermana, eso está mal. Y eso es más difícil todavía porque cuando es una persona externa todavía se puede ver más claramente. Pero cuando eres tú, cuando son tus pensamientos, tus propios pensamientos, ahí es un poco más complicado. O, por ejemplo, cuando tu familia incrédula te está jalando para las fiestas, tu madre querida, tu padre del alma, y uno va contigo y te dice, oye, es que tu papá, pues no debes de hacerle mucho jalón. Y entonces tú, pero si es mi padre, este pastor está mal. Pues es tu padre, pero te anda llevando donde hay alcoholito, donde hay cigarro, donde hay 2, 3 que se drogan, donde hay bailongo, y tú pues de repente también quieres mover los piecitos y mover las carnes. Yo te tengo que ir a decir que tengas cuidado con tu padre, aunque sea el padre de tus entrañas o aunque sea la madre de tus entrañas. O por ejemplo, que sea tu hermano el más querido, o tu hermana la que más amas. Y yo te tengo que ir a decir, cuidado. Qué difícil. Porque más de una persona me ha dicho 2, 3 cosas. Bueno, uno hasta se burló de mí. Eso sí, al año y medio andaba, que Dios guarde el hora.
Ya luego me habló, me dijo, perdón. Pues no, pues yo te perdoné desde ese tiempo, mi hermano, porque si yo no te hubiera perdonado, yo no hubiera seguido predicando. ¿Ahora qué hago? Eso sí, yo no sé. Ay, pregúntale al patrón. Yo no sé. Entonces, mi hermano, mi hermana, esto es, aunque a veces parece sencillo, no es sencillo. No es sencillo, porque si yo veo las cosas, tengo la obligación de decírtelas. Si tú no quieres, si tú no te conviertes, está bien. Si tú no te arrepientes, si tú no te regresas, está bien. Es respetable. La salvación es personal. Personal. Pero mira, mis manos limpias de tu sangre. ¿Sí me entiendes? Siguiente versículo. 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Fíjate, aquí estamos hablando de una persona ya justa, ¿eh? Se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo, lo que dice Jehová delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Otra vez, por no decirle. Siguiente versículo. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es muy difícil, mi hermano. De hecho, pues a mí no me gustaba mucho. Pero Dios te va llevando y te va mostrando que es necesario. Es necesaria la disciplina en la iglesia. Es muy necesaria a fin de que tú seas mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12 me parece, dice que la disciplina es una expresión del amor de Dios. Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y azota, de ser necesario, a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad que no dice Dios al que ama? Pues le da todo. Dios al que ama, ese le cumple todos sus caprichos. No, mi hermano. Dios al que ama disciplina, corrige y azota de ser necesario. Vamos a Hechos 20:25. Entonces te fijas, si te fijas la advertencia, mi hermano, ¿te fijas la advertencia? Necesaria, muy necesaria. ¿A fin de qué? A fin de que tú te conviertas, a fin de que tú rectifiques, a fin de que tú sigas caminando correctamente el camino de Dios. No es que seamos muy metiches, no, mi hermano, no. Si te fijas que es algo mutuo, tú al predicador, si ves algo, tienes la obligación de hablarlo. Fíjate bien lo que te digo. Tienes la obligación de hablarlo, no de andar no, porque eso se llama murmurar. Eso se llama chismear. Si ves algún detalle, tú tienes que venir con el predicador. Si ves alguna situación, por ejemplo, con los que predican, por ejemplo, que Diego, pues tú sabes que predica, ¿verdad? Sube sus mensajitos a la página del, y tú la ves por ahí en un baile quebrándolas. Quiébralas y quiébralas. Pues, si tú dices, pues bueno, pues está chavo, está creciendo, ¿verdad? Pero sí es tu obligación decirle, hermano, pues bueno, yo pienso, ¿verdad? Que si tú estás predicando, pues debe de haber un poquito más pues de cordura, un poquito más de seriedad. Porque, por ejemplo, pues yo que te conozco y que sé que subes tus mensajes y se te oye la voz como de locutor, bien bonita. Y luego te veo meneando el bote. O sea, como que yo digo, o sea, como que no está o sea, como que no. ¿Sí me entiendes? Y también, si te fijas cómo es de allá para acá, pero también es de aquí para allá.
Dios en su sabiduría, mi hermano, mi hermana, pues tiene para todos nosotros. El Nuevo Testamento, Hechos 20:25, también enseña lo mismo que en el Antiguo Testamento. La sangre de las personas va a ser demandada de los predicadores. Por eso, mi hermano, mi hermana, es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Yo siempre que oro, mi hermano, yo siempre le digo a Dios: Señor, no está en mi corazón desviarme. Yo decidí seguirte todos los días de mi vida. Pero si tú ves que me voy a desviar, si tú ves que me voy a equivocar de tal manera que va a ser vergonzoso para ti, vergonzoso para la iglesia, yo le he dicho: quítame la vida, Señor. Porque ya con los que hay allá afuera, disfrazados de ovejas, ya con esos basta. Es un compromiso, mi hermano, mi hermana, bien grande. Por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mira lo que dice aquí en Hechos 20:25. También enseña que la sangre será demandada. Será demandada de las manos de los pastores, de las manos de los predicadores. Mira lo que dice el apóstol Pablo: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros está despidiendo. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Es Pablo, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Mira lo que dice Pablo: que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27. Estoy limpio de la sangre de todos. Y mira las palabras hermosísimas que les dice. ¿Por qué dice Pablo: yo estoy limpio? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque muchas veces, como ahorita, pues imagínate que yo te esté predicando que yo tengo que vivir en santidad. ¿A quién no le conviene? Pues a mí. Y sin embargo, te lo tengo que decir, que tú tienes que demandar santidad en mi vida, que tú tienes que demandar integridad, que tú tienes que demandar seriedad. Yo no te puedo venir aquí a predicar de amor si yo no te amo. Integridad si yo soy el primero que no soy íntegro. Honradez si yo soy el primer ladrón. El ejemplo, mi hermano, mi hermana, a eso están llamados todos los predicadores. Vamos a Hebreos 13:17, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje? Obligación de los predicadores. Mira Hebreos 13:17. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Mira lo que dice ahí: obedeced. Pistete en el griego. Estén obedeciendo a vuestros pastores. Ahora quiero que entiendas esto, mi hermano. Tú tienes que obedecer, sí, mi hermano, pero tienes que ver todo esto en mí. Porque si yo no estoy sujeto a Dios, ¿cómo puedes tú estar sujeto a mí? Es exactamente lo mismo la esposa con el esposo. ¿Es la obligación de la esposa estar sujeta a su marido? Claro que sí, es lo que dice la Biblia. Pero también la Escritura enseña que para que la esposa esté sujeta al marido, el marido tiene que estar primero sujeto a Cristo. Porque si no está sujeto a Cristo, pues él le va a decir: pues sujétate. Y ella le va a decir: pues lo mismo digo. Fíjate bien, mi hermano. Tenemos que pedirle a Dios un corazón entendido. ¿Tienes que obedecer? Sí, es tu obligación. Pero primero yo tengo que cumplir con mis obligaciones. Porque si yo soy un ladrón
¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral te voy a disciplinar a ti? ¿Cómo? Es más, si yo soy un ladrón, Primera de Timoteo 6 dice que si he tomado la piedad, la santidad del evangelio como fuente de ganancia, dice que estoy despojado de la verdad. Y si estoy despojado de la verdad, estoy confundido. ¿Y cómo puedo poner una disciplina? ¿Cómo te voy a disciplinar si estás en adulterio? Si yo también ando en adulterio. ¿Sí te fijas, mi hermano? Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, acrupneo en el griego, están dedicados a vigilar vuestras almas. Eso es lo que dice en el hebreo, en el griego. Y mira, aquí viene lo importante. Nosotros estamos dedicados a vigilar qué camino están caminando. Y en el momento que vemos algo, pues luego tener que hablarlo. Te voy a hacer una pregunta. Lo más valioso que tenemos nosotros después de Dios, ¿no son nuestros hijos? Si tú ves que están haciendo algo mal, ¿los dejas? Pues no, pues luego dices, oye, esto no está bien. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú ves que ayer llegó a las 12, 1 de la mañana, y dices tú, ay, llegó a la 1, ¿lo dejas pasar? No. Estos jóvenes tienen que llegar aquí a las 8 de la noche. Más tarde. ¿Por qué más tarde? ¿Quieren desvelarse? Que aprovechen ahora en la noche con Jesús. La última vez creo que se metieron a las 2 de la mañana en la luminaria. Está bien. Está bien. Pero un joven, hijo de Dios, máximo 9 de la noche, 8:30, no tiene nada que hacer fuera de su casa. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos están dedicados a vigilar por vuestras almas. Y mira, ¿por qué? Porque vamos a dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta de mi esposa, de mis hijos y de cada uno de ustedes. ¿Qué les prediqué? Cuando me preguntaron cuál fue mi consejo, absolutamente gran responsabilidad. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Regresa a Primera de Tesalonicenses 5:12, por favor. ¿Qué te parecen las obligaciones de los predicadores? ¿Son muchas? No, mi hermano, pues esto nomás es lo que dice aquí en Tesalonicenses. Nos fuéramos a Primera de Timoteo capítulo 3, madre mía. Y hay muchas escrituras, pero pues obviamente no podemos verlas todas. Estamos en Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan aún fatigados entre vosotros y os conducen con su ejemplo en el Señor y os advierten. ¿Verdad que no suena igual que cuando vemos el griego? Como que es otra onda, dijera la chaviza. Ahora, quiero que te concentres en esta parte. Primera, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Ya vimos que habla de los predicadores, que habla de los que enseñamos. Esa palabra reconozcáis es eido. Más que reconocer, quiere decir plenitud de conocimiento o
conocer profundamente. ¿A quién tienes tú que conocer profundamente? ¿A quién? ¿Habla de quién el versículo? ¿De quiénes habla? De los predicadores. Dice la palabra de Dios que ustedes tienen que conocer profundamente a la persona que te está predicando. ¿Por qué? Si tú no conoces plenamente o profundamente a tu pastor, entonces, ¿cómo tú puedes ser guiado con su ejemplo? ¿Cómo? Si no lo conoces. Yo platicaba con una hermana muy querida y yo le hablaba de principios espirituales y yo le decía: tú, si no conoces a la persona que te predica, yo se lo decía a Elías también, porque él tenía un pastor que venía solamente el domingo y le predicaba. Y yo le decía: pero tú no lo conoces a tu pastor. ¿Cómo conoces su fruto? ¿Cómo sabes si es hijo de Dios? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no es predicar la palabra, no. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gálatas 5:22. Entonces fíjate bien, ¿por qué dice la palabra que tú tienes que conocer profundamente al que te predica? ¿Por qué? Porque si tú conoces profundamente a la persona que te predica, tú sabes cómo se comporta. Tú sabes cómo se comporta con su esposa. Tú sabes cómo se comporta con sus hijos. Tú sabes si hay fruto en su vida. Mira, por ejemplo, yo cuando he hablado con los que predican principalmente, y hablamos de ciertos detalles y ciertas cosas, yo siempre les digo: mi hermano, aquí tú tienes que hacer esto. Y siempre va acompañado de: yo no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no haya hecho. Yo te estoy pidiendo que hagas esto porque yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Es decir, el ejemplo. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Ve rapidito 2 de Corintios 11:14. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Tú no puedes decir que un pastor es de Dios solamente por su predicación. No. Si la predicación es buena, pero viene acompañada de buen fruto, de estas características que yo te estoy diciendo, entonces el predicador, ese es un pastor de Dios. ¿Te acuerdas en Hechos 16? Vimos a Satanás hablando la verdad cuando iba atrás de Pablo y de Silas. Ellos son enviados del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. Satanás, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo la verdad. Pero Satanás no vive bajo el gobierno de Cristo. Hay mucho predicador que dice mentiras. Hay otros que predican verdades, pero que su vida es una mentira. Tú no puedes juzgar a un predicador solamente por lo que te predica. No. Tú debes de tener la certeza de su fruto. ¿Para qué? Porque si es hijo de Dios, tiene intimidad con Dios. Cada que te predica, vas a crecer. Cada que te da un consejo, es el consejo de Dios. Pero de una persona que tú no conoces, ¿cómo estás segura o seguro que es un pastor que trabaja para Dios? ¿Sí me entiendes? Mira, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Siguiente. Así que no se extrañe
Si también sus ministros, sus ayudantes, sus diáconos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabes qué? ¿Qué significa que tú estés en una congregación? Te voy a decir qué significa. Significa que tú estás poniendo tu vida espiritual en las manos del pastor. ¿Sabes qué significa que tú estés en una congregación? Que tú estás confiando la vida espiritual de tus hijos, de tu familia. ¿Sabes qué significa que tú estés en una congregación? Que tú estás dependiendo, tu crecimiento espiritual está dependiendo del pastor. Por eso es que tú tienes que conocer profundamente, plenamente. Porque el árbol, Mateo 7:15, ¿cómo conoces un buen árbol? Por su fruto. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol puede dar buenos frutos, aunque quiera. ¿Sí entiendes cuando el Espíritu Santo dice: tienes que conocer plenamente, profundamente a la persona que te está predicando? ¿Por qué? Porque te va a guiar con su ejemplo. Pero si tú no me conoces profundamente, si tú no me conoces plenamente, entonces ¿cómo puedes dar tu confianza en mí o ponerla en mis manos? ¿Sí? ¿Me entiendes, mi hermano, mi hermana? Tienes que estar completamente seguro de mi fruto para que tú puedas poner tu confianza en mí. Regresa a 1 Tesalonicenses 5:12, por favor. Entonces mira, estas son las obligaciones de los predicadores, pero tú continuamente tienes que estar cerca de mí, porque si no, ¿cómo puedes tener confianza si te estoy guiando bien o te estoy guiando mal? Si te fijas por qué cada rato estamos tratando de convivir. Si te fijas, no nada más es aprender a amarnos. Los lunes estamos yendo a la unidad deportiva a jugar chavorrucos contra jóvenes, fútbol. Siempre ganan los chavorrucos. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Es una excelente oportunidad para vernos, para platicar. Martes, servicio. Tenemos la noche con Jesús, viernes y sábado. El culto, tardes de película. Y cada cosa es una oportunidad para vernos y hablarnos y aprender a amarnos, a querernos, a escucharnos. Y sirve de que pasadita estamos viendo los frutos entre nosotros. ¿Sí te fijas? Mira, 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que conozcan plenamente o profundamente a los que trabajan aún fatigados entre vosotros y os guían, os conducen con su ejemplo en el Señor, y les advierten, versículo 13, y que los tengáis en mucha. Esa palabra perizos en el griego, superabundante, más y mucho más. Fíjate, el Espíritu Santo dice que los tengas en más y mucho más estima y amor por causa de su obra. Y si tú me preguntas a mí aquí, pero es que ¿acaso las personas que se congregan tienen que amar a su pastor, tienen que estimar más y mucho más a su pastor? Aquí dice que sí, pero mira lo que dice al final: y que los tengáis
en más y mucha más estima y amor por causa de su obra. Ergon, en el griego, por causa de su trabajo, por causa de sus hechos, por causa de sus actos, por causa de cómo se comporta, de cómo vive. Es decir, no nomás por ser pastor, no es lo que dice la palabra. Tú tienes que amarme, tú tienes que estimarme, sí, por causa de cómo me comporto, por causa de cómo me muestro con los hermanos, no por ser pastor, porque sabemos cuántos y qué tipo de pastores hay donde quiera. Si te fijas qué hermosa es la palabra, mi hermano, mi hermana, ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. La verdad es que yo he aprendido bastante, así como estamos trabajando con libros completos y versículo a versículo. Ojalá que los que están predicando pues le echen hartas ganas, que pidamos a Dios sensibilidad, que pidamos a Dios no nada más sabiduría, sino un corazón obediente. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con estas cosas, seguramente vamos a ser piedras de tropiezo. Y para piedras de tropiezo, ya basta con los que hay.